Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Génesis 1:26 en adelante, uno de los pasajes más polémicos y que ha generado mucha teología a lo largo de los siglos en el mundo evangélico. Soy Manuel Ventura, bienvenidos a este espacio Conversando con Manu, y hoy día vamos a ver este controversial pasaje. Vamos a separarlo en dos etapas. Primero vamos a hacer un análisis del texto, ¿correcto? Vamos a tratar de hacer el ejercicio que siempre les he enseñado. Vamos a agarrar nuestra teología monoteísta y la vamos a dejar un momento en el escritorio y vamos a viajar al texto y vamos a tratar de entender cuál era la cultura en aquel entonces. De acuerdo a la investigación que he estado realizando, el capítulo 1 de Génesis es uno de los relatos más antiguos que vienen desde el mundo de Israel, del mundo antiguo de Israel. El Génesis 1, desde Bereshit bara Elohim en adelante, es el texto quizás con mayor antigüedad dentro de la Biblia hebrea. Y no digo de que sea el escrito más antiguo, sino que es la tradición oral que al final se transcribió al libro que nosotros conocemos hoy día como Génesis, y quizás este capítulo 1 es el concepto más antiguo que tenemos de lo que pensaban los habitantes de la tierra de Israel. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque es posible que a lo largo del análisis que vamos a hacer en un contexto cultural se rompan muchos parámetros que nosotros dábamos por sentado, porque la información que vamos a exponer no ha estado disponible desde hace mucho tiempo. ¿Por qué? Porque, como lo he dicho, la arqueología es relativamente moderna. La arqueología básicamente, en su gran conjunto de los grandes descubrimientos, no tiene más de 50 o 60 años para atrás. Y en los últimos 100 es donde realmente la arqueología ha aportado mucho a los estudios de la Biblia. Es decir, para poder entender cuál era el contexto cultural y cuál era el contexto del pensamiento del escritor hebreo en aquel entonces. Entonces, vamos a separarlo en estas dos etapas. Primero vamos a hacer un análisis del texto, vamos a estudiar la cultura. Ahí no vamos a meter teología, simplemente vamos a hacer un análisis del texto, vamos a hacer un análisis de la cultura, y al final del video yo les voy a dar mi conclusión teológica con la cual ustedes pueden estar de acuerdo y también pueden sacar otras conclusiones teológicas. Porque dicho sea de paso, una conclusión teológica es nuestra comprensión de la lectura de lo que Dios quiso transmitirnos a través de ese escrito. Es decir, ¿tú puedes tener otra conclusión correcta? Sí, porque las conclusiones teológicas pueden ser variadas. Porque un texto Dios lo puede usar para hablarnos de distintas formas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ubicarnos dentro del contexto cultural en el cual fue escrito este pasaje. Para eso les voy a invitar que me acompañen para poderlo ver en pantalla y poder analizar estas partes antes de entrar a nuestra conclusión teológica. Una recomendación: tomen una tacita de café y acompáñenme con lápiz y papel. Acompáñenme, vamos. Muy bien. Lo que vamos a hacer primero, como hemos conversado, vamos a entender cómo percibían los antiguos habitantes de Judá a Dios. Esta va a ser una mirada histórica a los textos, a la arqueología, a la iconografía y a la cultura de Judá en aquel entonces. Entonces vamos a situarnos primero en los hechos, y como hemos quedado primero, vamos a dejar nuestra teología en el escritorio y vamos a hacer un simple análisis del texto. Entonces, vamos a analizar primero en Génesis 1:26 en hebreo. Les he puesto el texto en hebreo, no voy a leerlo en hebreo, simplemente la parte inferior es una traducción mecánica que he realizado al texto. Una traducción mecánica quiere decir que lo que he hecho es traducir palabra por palabra. No le he dado una forma todavía al español para que quede lo más crudo posible, para que nosotros podamos rescatar de aquí las cosas que nos interesan para poder entender el texto. Nuestra traducción, porque después también lo vamos a analizar en el español, en la traducción Reina Valera 1960, y vamos a descubrir que no hay gran diferencia entre esta traducción mecánica y lo que vamos a encontrar en la Reina Valera. Salvo el concepto de Elohim. Y vamos a hacer un alto para explicarles el tema de Elohim.
Bien, aquí creo que tenemos que hacer un alto a la explicación porque tenemos que tocar el tema de Elohim de forma clara y concreta. Porque muchos dirán, pero Elohim es un título majestático. Eso, el título majestático, es una conclusión teológica y hemos quedado que no vamos a meter teología hasta este punto. Me explico, el concepto majestático no existe en la Biblia hebrea. Entonces, es una conclusión del intérprete monoteísta en el cual entiende o sobreentiende el título de Dios sobre el título Elohim. Entonces, es importante que nosotros dejemos claro que Elohim es Dios en plural, es decir, dioses. Y a lo largo de este estudio vamos a entender por qué es que se menciona originalmente siempre Elohim y de ahí ya no se cambia. Sí hay un concepto teológico entre los inicios de Israel, más o menos allá por el año 1200 a.C., la época de los jueces, hasta el exilio babilónico, donde el concepto, que como estamos viendo ya en la introducción, es un concepto de dioses, no tanto porque haya muchos dioses, sino porque tenía el concepto de que era Dios, papá Dios y Dios a mamá. Entonces siempre se referían a Dios como dioses. Después del exilio babilónico, donde se afianza el monoteísmo hebreo, entonces se sigue usando el concepto Elohim, pero ya en ese caso mayoritariamente definido exclusivamente como Dios. Entonces, ¿dónde nosotros vamos a interpretar dioses o Dios? Nos los dirá el texto y el contexto cultural en el momento que se escribe dicho esto. Entonces, considero que es importante que hagamos una aclaración de que vamos a dejar la teología un momento en el escritorio y vamos a seguir analizando el texto conforme lo que está el texto y el contexto cultural. ¿Ok? Regresemos a la pantalla. Bien, aclarado el tema de Elohim, que aquí yo lo he traducido literalmente dioses, simplemente como les digo, para poder ver el texto en forma mecánica, en forma traducida mecánica, y después vamos a descubrir que entenderlo como Dios tampoco implica una gran variante en cuanto al contexto que nos quiere decir el autor. Entonces dice así: dijo dioses. Un detalle que se me pasaba por alto y es importante considerarlo. Este símbolo que está aquí se llama Atnaj. Este símbolo me indica que el verso 26 tiene dos estructuras lógicas. La primera estructura lógica va desde el inicio, desde Vayomer, hasta aquí, que se lee aquí Demo Teno. Entonces, la primera mitad lógica va en esta primera sección. Ahora, hay otra simbología que es importante considerar y es la que está encima de Haaretz. Aquí, estos dos puntitos que ustedes observan aquí arriba de la palabra Haaretz, esto nos indica que esta segunda mitad también tiene dos estructuras lógicas. O sea, dentro de esta segunda mitad hay esta segunda estructura lógica. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto es lo que nosotros nos indica dónde poner los puntos y las comas. Eso para que entiendan por qué he puesto los puntos donde están y las comas donde están. Porque eso nos ayuda a una correcta lectura. ¿Ok? Entonces sigamos. Y dice así: y dijo dioses, hagamos humanidad en una imagen nuestra como semejante a nosotros. Punto. Entonces la primera mitad lógica termina acá. Dijo dioses, hagamos humanidad en una imagen nuestra como semejante a nosotros. Es decir, vamos a hacerlos semejante a lo que nosotros somos. Punto. Y enseñoreará en pez en el mar, también en ave de los cielos, también en los animales y en toda la tierra. También en todo reptil y todo lo que se mueva sobre la tierra. Punto. Y forman dioses a la humanidad en imagen nuestra, coma. En imágenes dioses formó ellos, punto. Varón, hembra, creó ellos. Esta es literalmente una traducción mecánica, es decir, palabra por palabra. Todavía no está estructurada como una traducción final, porque para mí es importante que nosotros entendamos el concepto en el hebreo. Lo que aquí está diciendo, o lo que está tratando de expresar el autor, es que él tenía la percepción de Dios o los dioses
como Dios varón y Dios mujer. ¿Cómo lo sacamos? Porque dice, el concepto es el siguiente: dijo dioses, hagamos a la humanidad a imagen nuestra como semejantes a nosotros. Es decir, tiene que parecerse a nosotros. Está hablando que el Dios está hablando, los dioses le están hablando, diciendo de que van a hacer la humanidad semejante a ellos, a los dioses. Y da una serie de reglamentos, de ahí en adelante hasta el 27, y el 27 dice que forman dioses a la humanidad en imagen nuestra, es decir, los dioses están hablando, vamos a hacer a la humanidad a imagen nuestra. Y dice que los formó en imágenes, los dioses formaron en imágenes a ellos. ¿Y cómo lo formaron? Varón y hembra. Es decir, el autor tenía en su mente de que Dios o los dioses era Dios varón y Dios mujer. Antes que se rasguen las vestiduras, antes de que me acusen de hereje, vamos a terminar de hacer el análisis. Estamos haciendo un análisis del texto. Acá no estamos haciendo teología. Aún no vamos a hacer teología. Solamente vamos a analizar el texto. Entonces ahora vamos a verlo también en español. En Reina Valera 1960 dice: entonces dijo Dios. Reina Valera ha decidido poner Elohim como Dios. Ok, vamos a respetar esa traducción, y dice: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra, y todo animal que se arrastra sobre la tierra. Hasta ahí creo que estamos más o menos muy similar a la traducción que habíamos hecho en la lámina anterior. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Entonces, vamos a hacer rápidamente un análisis. Y ustedes también, yo les pediría que hagan un análisis del texto. Es decir, ubiquen al sujeto, a los verbos, el tiempo, el diálogo, y lleguen a su propia conclusión del texto. No estamos hablando de conclusiones teológicas, estamos hablando exclusivamente del texto. Y vemos que este texto es muy similar, muy similar a lo que hemos traducido originalmente. Entonces, el sujeto principal de la narración es Dios, porque dice que es Dios el que conversa con alguien que no nos indica quién es, pero nos da a entender de que es alguien de su mismo rango, ¿no? Porque está metiéndolo dentro de su autoría, ¿no? Pues dice: vamos a formar, vamos a crear al hombre a nuestra imagen. O sea, el texto nos indica en el español y también en el hebreo de que está hablando con alguien de que está a su mismo nivel jerárquico. Entonces, el sujeto principal de la oración es Dios, definitivamente. Dialoga con alguien que está a su mismo nivel, como acabamos de indicar. No nos especifica quién. La acción principal de todo este texto es crear la humanidad con una finalidad, que ya lo hemos visto, que es que enseñoree sobre la tierra, sobre las bestias, y que domine toda la creación. Producto de esta acción, es decir, la parte final, dice que crea hombre y mujer, que son reflejo fiel de los que los crean. Eso es lo que nos dice el texto. Es decir, el concepto del autor del texto es que su concepto de los dioses, su concepto de Dios, era un Dios varón y una diosa mujer. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver cuál es el contexto arqueológico y cultural de aquel entonces. Como les dije al inicio, este texto es muy antiguo. Entonces lo que tenemos que ver es cómo percibía el mundo antiguo a Dios. Y para eso vamos a pasar a esta lámina. Esta vasija que ustedes ven aquí pertenece a las excavaciones de Kuntilet-Ashrod. Son excavaciones muy recientes al sur de Israel, y es muy interesante porque esta vasija está datada entre el 850 y el 800 a.C. Ahora, esto es muy importante porque ustedes pueden, y se nota a la vista, de que tiene inscripciones en paleohebreo. El paleohebreo, como ustedes saben, es el hebreo anterior al hebreo que nosotros conocemos, que es el hebreo cuadrado, que es el que tenemos en los interlineales del Antiguo Testamento y el que se usa actualmente en Israel, que es el hebreo aramaizado, es decir, se usa el arameo cuadrado. Entonces, esta evidencia arqueológica de la vasija encontrada en las excavaciones de Kuntilet, datada en el 800 a.C.,
nos va a dar una pista de un detalle importante. Hay varias escrituras y entre ellas vamos a resaltar las que nos interesan para nuestra investigación. Entonces, dentro de la vasija tenemos este primer párrafo que está remarcado en el cuadrado. Toda esta información la pueden encontrar también en internet, está en inglés, pero está accesible y ustedes pueden cotejar que esta información es correcta. Bueno, al lado derecho está escrito en inglés lo que dice en paleohebreo. Y dice así: dijo a Shihazu, el rey, di a Yahalalel y a Joash, yo te bendigo, y ahí viene el tetragrama sagrado, Yahvé, de Samaria y por su Ashera. Es decir, que el concepto que tenían estos habitantes en el 800 a.C. era efectivamente un dios varón con su esposa Ashera. No estamos diciendo de que así sea. Recuerden, lo que estamos tratando de hacer hasta este punto es tratar de entender qué pensaba el autor del texto. No si lo que pensaba estaba correcto o incorrecto. No estamos haciendo juicio de valor. Lo que estamos analizando es el texto y lo que entendía el autor sobre el texto, cuál era su percepción. Entonces podemos ver que en esta primera parte, en esta traducción de la vasija, podemos encontrar que claramente en el 800 a.C. se pensaba esto, pero no es la única. Veamos esta traducción que también está al otro lado de la vasija, en la misma vasija, ¿no? Y la inscripción dice así: Amaryanu dijo, di a mi señor, ¿estás en paz? Yo te bendigo por Yahvé, tetragrama sagrado, de Temán y por su Ashera. Quiera él bendecirte y guardarte y estés con mi señor. Es decir, está claro el concepto de que estas personas percibían a Dios como un Dios varón y una diosa, es decir, una esposa de Dios. La historia también nos muestra que, por ejemplo, los judíos que habitaban la ciudad de Elefantina en Egipto, en el templo que habían erigido en aquella ciudad, adoraban a Jehová Yahvé y a su esposa Asera. Esto es importante porque esto ya pertenece al 600 a.C. Es decir, que en la ciudad de Elefantina, los judíos que vivían en Egipto adoraban a Jehová varón y a Asera, su esposa. Esta práctica, por lo que vemos en la arqueología, por lo menos perduró hasta la destrucción del templo alrededor del 450 antes de Cristo. Es decir, que aún durante el exilio, aquellos judíos que habían huido hacia Egipto mantenían esta costumbre de considerar a Jehová como el Dios varón y a Asera como la esposa de Dios. Entonces, hasta aquí lo que hemos visto, la historia y la arqueología nos percibe de que hemos encontrado de que el mundo antiguo percibía a Dios varón y su esposa. En el norte de Israel también existen vestigios de la adoración a Jehová o Yahvé, que siempre estuvo acompañado de su esposa Asera. Ahora, vamos a ver un tema muy interesante en Jueces. Vamos a ver un poco lo que nos explica también la Biblia, porque hemos visto unos temas arqueológicos, unos temas históricos. Vamos a ver un poco qué cosa ha quedado de vestigios de esto en nuestras Biblias. Ok, en Jueces 17, del 1 al 6, dice: hubo un hombre en el monte de Efraín que se llamaba Micaía, el cual dijo a su madre los 1100 ciclos de plata que te fueron hurtados, acerca de los cuales maldijiste, de los cuales me hablaste, aquí el dinero está en mi poder. Yo lo tomé. Entonces la madre dijo: bendito sea Jehová, hijo mío. Él devolvió los 1100 ciclos de plata a su madre, y su madre dijo: en verdad te he dedicado el dinero a Jehová por mi hijo, para hacer una imagen de talla y una imagen de fundición. Y vamos a hacer un alto ahí, porque quiero explicarles por qué he puesto ciertas palabras en color marrón.
La imagen de talla, si bien es cierto acá no nos dice qué imagen son las que se han hecho, lo que sí podemos encontrar a lo largo de todo el Antiguo Testamento, sobre todo en los textos que van desde Jueces hasta el exilio babilónico, siempre la talla se refiere a Asherah, porque Asherah se tallaba en madera o se tallaba en el árbol. Por ende, es fácil inferir de que la talla que está hablando aquí es una imagen labrada o tallada en madera. De acuerdo a todo el relato y de acuerdo a toda la arqueología que se ha encontrado hasta este momento, todo nos hace inferir de que esta talla se refiere a Asherah. Y una imagen de fundición nos está hablando de que esta es una imagen de fundición hecha a base de bronce, el cual acompañaría a Israel por lo menos hasta el año 900 a.C. Esta imagen de fundición representaba a Yahvé o a Jehová. Entonces, aquí nuevamente podemos encontrar que el concepto que tenían, no estamos emitiendo juicio de valor, el concepto que tenían era siempre de un dios varón y una diosa mujer. Continuamos, y ahora pues yo te lo devuelvo, y más él devolvió el dinero a su madre, y tomó la madre 200 ciclos de plata y lo dio al fundidor, quien hizo de ellos una imagen de talla y una de fundición, la cual fue puesta en la casa de Micaía. Este hombre Micaía tuvo casa de dioses. Él hizo efod y terafinas. Efod era el pechero que usaban los sacerdotes en la antigüedad. Y los terafines son pequeños dioses, lo que hoy día podríamos decir ángeles. Entonces los terafines dentro de la cultura eran los pequeños dioses o los dioses hijos de estos dioses principales, que era el de fundición y el de talla. En aquellos días no había rey de Israel y cada uno hacía lo que le parecía. Vamos a hacer un pequeño alto aquí para explicar este detalle. Bien. Aquí vamos a hacer un pequeño alto porque ahora ustedes me dirán, es que ahí dice el texto que cada uno hacía lo que quería en ese entonces. Hagamos un pequeño stop. Nosotros no estamos haciendo juicio de valor sobre si era o no era correcto que estas personas creyeran que había un Dios papá y una diosa mamá. Lo que estamos analizando es la historia y el contexto literario. Es decir, nosotros no estamos haciendo todavía teología. Entonces es importante que por ahora sigas dejando tu teología en el escritorio. Hasta ahora no vamos a meter teología. Después llegaremos a nuestras conclusiones. Pero por el momento lo que estamos analizando no es que si estaban haciendo lo correcto o estaban haciendo lo incorrecto. Lo que estamos analizando es qué pasaba por la mente del escritor en ese momento, en aquel entonces, probablemente hace más de 3000 años atrás. Posiblemente, y es mi postura, de que este texto venga quizás desde el 1500 antes de Cristo. Y después se los voy a explicar por qué hacia el final del video, antes de entrar a la conclusión teológica. Volvamos a nuestra pantalla. Ya que estamos en el libro de Jueces, voy a hacer un pequeño paréntesis con la exposición de esta imagen que tenemos ahorita en pantalla. Esta imagen pertenece a uno de los templos encontrados en Tel Arat, como pueden ver al lado izquierdo. Está situada a 8 kilómetros de la actual ciudad de Israel de Arat. Está justamente en el desierto de Negev, muy cerca al Mar Muerto, y se han encontrado muchísimas evidencias arqueológicas aquí. Aquí lo importante, esta ciudad fue destruida, de acuerdo a los arqueólogos, muchas veces, reconstruida muchas veces, fue habitada definitivamente por los israelitas, y algo muy importante es que su origen no se sabe exactamente, se estima que por lo menos data del 2500 al 3000 a.C. Eso quiere decir que esta ciudad estaba antes de que lleguen los habitantes de Israel, ya existían ahí moradores, y esta ciudad permanece hasta la llegada babilónica, es decir, hasta el exilio babilónico. Es ahí cuando es destruida en forma definitiva y abandonada. Eso como ámbito o como preámbulo histórico de la ciudad. Ahora, lo que quiero que se concentren es en el templo que está en la imagen derecha. Quiero que observen estos dos primeros
estos dos primeros altares. Estos eran los altares donde se ofrecían el holocausto a los dioses, a los Elohim. Si ustedes ven, un altar es más alto que el otro. Voy a remarcarlos en un cuadrado para que podamos observarlos correctamente. Y como podemos observar, un altar es mayor al otro, como ya había indicado, pero a su vez quiero que observen las piedras que están atrás. Voy a marcarlas en estos dos recuadros. En estos dos recuadros ustedes van a poder ver de que la piedra de la izquierda es más grande que la piedra de la derecha. Estos son los famosos matzebá que se mencionan en la Biblia. Son los famosos matzebá que en Deuteronomios después se prohibirían hacer, porque estos matzebá, estas piedras, representaban a los dioses, estas piedras representaban a Dios, porque tenían el simbolismo de la eternidad o de el tema de ser perdurables en el tiempo. La piedra de la izquierda, al igual que el altar de la izquierda, es más grande que la piedra de la derecha, igual que el altar de la derecha. Eso quiere decir de que uno representaba al dios papá y el otro a la diosa mamá. Entonces podemos ver que claramente también la arqueología nos muestra que era común en aquel entonces que las personas percibieran a Dios como un dios papá y una diosa mamá. Entonces era importante ver esto para nosotros poder hacer un tema final. Entonces vamos a continuar con nuestra exposición y con las siguientes láminas. Muy bien, explicado este punto, vamos a seguir con nuestros análisis. Vamos a Segunda de Reyes 23:5. He tomado este porque quizás sea el más representativo, pero en realidad a lo largo de todo el Antiguo Testamento vamos a encontrar este concepto. Es decir, si nosotros leemos con cuidado el Antiguo Testamento, vamos a encontrar este principio en forma reiterativa a lo largo de los relatos. Y quitó a los sacerdotes idólatras, estamos hablando del rey Josías en su reforma para llevar al pueblo de Israel hacia el monoteísmo nuevamente. Es evidente por el relato que Israel estaba metido en un politeísmo muy abierto, como diríamos hoy en día descarado. Entonces el relato dice así: y quitó a los sacerdotes idólatras que habían puesto los reyes de Judá para que quemasen incienso en los lugares altos. Los lugares altos eran los incensarios, eran los lugares donde se ofrecían los holocaustos, eran los altares. Esos son los lugares altos. En las ciudades de Judá, en los alrededores de Jerusalén, asimismo que quemaban incienso a Baal, al sol y a la luna, y los signos del zodiaco y todo el ejército de los cielos. Hizo también sacar la imagen de Acera fuera de la casa de Jehová. Ojo al detalle. Hizo también sacar la imagen de Acera. Habíamos conversado que la imagen de Acera siempre está allá en un árbol o siempre está allá en madera y siempre acompaña a Jehová porque se consideraba, ¿qué cosa? La esposa de Jehová. Entonces el rey Josías consideraba que eso no era correcto y por eso manda sacar la imagen de Acera que estaba dentro del templo. De acuerdo al relato del texto, la imagen de Acera estaba dentro del templo. Por ende, se le ofrecía también adoración. Fuera de Jerusalén, al valle de Cedrón, y quemó en el valle de Cedrón, para poderlo quemar tiene que ser de madera, obviamente, y la convirtió en polvo. Y echó el polvo sobre los sepulcros de los hijos del pueblo. Además, derribó los lugares de prostitución idolátrica que estaban en la casa de Jehová, en los cuales tejían las mujeres tiendas para Acera. ¿Por qué lo he resaltado en marrón? Porque el original dice los Kedeshim. Ya hemos hablado en videos anteriores que los Kedeshim eran los sacerdotes que justamente ofrecían o ministraban a justamente el culto a Asherah. Ahora, el original no dice que tejían tiendas, el original dice que tejían vestidos. Es decir, así como hoy en día hay gente que produce vestidos para arropar a los santos o a las imágenes, de esa misma forma estas personas, estos Kedeshim, no solamente que ejercían un sacerdocio y lo que se conoce como prostitución sagrada, también tejían vestidos para revestir a la diosa Acera.
Entonces dice, hizo venir de todos los sacerdotes de la ciudad de Judá, profanó los lugares altos, donde los sacerdotes quemaban incienso. Ya hemos explicado que los lugares altos eran los altares. Desde Geba hasta Berseba, y derribó los altares altos de las puertas que estaban en la entrada de la puerta de Josué, gobernador de la ciudad, que estaba a la mano izquierda a la puerta de la ciudad. Muy bien, entonces hasta acá lo que hemos visto ha sido simplemente un resumen de lo que dice el texto y del aspecto arqueológico y cultural de aquel entonces. Nosotros no vamos a emitir juicio de valor sobre lo que sucedió en la antigüedad. Es decir, nosotros no vamos a emitir un juicio si lo que ellos hicieron estaba bien o estaba mal. Es como ellos percibían a Dios en aquel entonces. Entonces vamos a ser claros. Ahora sí vamos a tomar nuestra teología del siglo XXI y vamos a juntarla con nuestra conclusión. Y ahora sí voy a entrar a mi conclusión teológica. Hasta este punto yo no he emitido ni juicio de valor, ni he hecho ninguna conclusión teológica, ni he sacado ninguna conclusión de antemano. He procurado ser fiel al texto, he procurado ser fiel a la historia, he procurado ser fiel a la arqueología, he procurado ser fiel a lo que nos dice la Biblia. Entonces, vamos a dejar claro de que nosotros en el siglo XXI tenemos una percepción de Dios evidentemente monoteísta. En mi caso, al menos, es una percepción de Dios 100% monoteísta. ¿Esto quiere decir que el texto en aquel entonces quería decir que había varios dioses? No, señor. No quería decir que había varios dioses o que existía un dios papá y una diosa mamá. Era la forma en la que ellos percibían a Dios, que es distinta a nuestra percepción de Dios. Entonces, mi conclusión teológica es que a Dios no le preocupa tanto como tú percibes a Dios, sino lo que realmente lo que Él quiere es que tú tengas un compromiso y una relación íntima con Él, es decir, de todos los días y de paso a paso. Entonces, mi percepción de Dios es muy probable que sea distinta a tu percepción de Dios. Si tú vas, por ejemplo, a una iglesia ortodoxa, lo más probable es que encuentres a la gente con vestimenta de traje, los hombres con corbata, saco, pantalón de vestir, las damas con vestido, quizás taco alto. Entonces, si tú te vas a una iglesia un poco más moderna, tú vas a encontrar posiblemente a los varones con camisa sport, con un pantalón sport, las damas igualmente con pantalón o una falda casual, y la percepción de Dios en ambas iglesias es distinta. Nuevamente, tal como el autor del Génesis 1:26 percibía a Dios como un Dios papá y una diosa mamá, hoy en día en distintas iglesias percibimos a Dios de distintas maneras. Lo que Dios nos quiere decir en este texto es que la percepción que tú tengas de Dios es indistinta a tu compromiso con Dios. Es decir, tu teología y tu doctrina pueden ser secundarios para Dios. ¿Por qué? Porque para Dios, a lo largo de toda la Biblia, es decir, del Génesis al Apocalipsis, el mensaje constante de Dios al hombre es: créeme, sígueme, haz lo que yo te ordeno. Pero ahí es donde viene nuestra decisión, si nosotros le vamos a creer a Dios o no le vamos a creer a Dios. Entonces, el texto, como está actualmente y como ha llegado a nosotros, lo que nos dice claramente es que Dios nos hace mucho problema como tú percibes a Dios. Lo que Dios busca de ti no es que le percibas necesariamente como todos los demás dicen o piensan, sino que le creas. El meollo del asunto es si tú le estás creyendo a Dios y si tú estás teniendo una intimidad personal y permanente con Dios. Entonces, por ejemplo, regresando a nuestro concepto de iglesias, ahora sí, siglo XXI, ya hemos agarrado nuestra teología del escritorio y lo estamos juntando con lo que hemos encontrado en los textos, en la historia y en la arqueología. Entonces, si tú vas, por ejemplo, nuevamente a una iglesia ortodoxa, lo más probable es que sus alabanzas sean con himnos. Lo más probable es que estas personas estén adorando a Dios de forma parada, en forma solemne, y su percepción de Dios es un Dios más solemne, es un Dios que merece más relevancia, más reverencia.
Entonces, la percepción en una iglesia ortodoxa de Dios va a ser distinta, por ejemplo, al concepto, la percepción de Dios en una iglesia pentecostal. Si tú vas a una iglesia pentecostal, te vas a encontrar que la gente alaba danzando, probablemente cantando en voz alta, haciendo manifestación con las manos, danzando. Entonces la percepción que ellos tienen es de un Dios más alegre. La percepción que ellos tienen es que a Dios se le debe adorar en forma alegre, en forma expresiva. Entonces nos damos cuenta que inclusive ahora en el siglo XXI, de iglesia a iglesia, la percepción de Dios va cambiando. Entonces, reitero, mi conclusión teológica con respecto al texto que acabamos de ver, es que Dios no se hace mucho problema de cómo percibes a Dios, sino realmente cuál es tu verdadero compromiso con Él. Es decir, ¿realmente le crees a Dios lo que está diciendo? ¿Le crees lo que está escrito en la Biblia, lo que te ha transmitido? Ese es el meollo del asunto. Entonces, una de las cosas importantes que hemos descubierto aquí es que yo no puedo llevar mi teología del siglo XXI al texto, porque si yo ilumino el texto, que como en este caso, el texto que he escrito hace más de 3000 años, lo que yo voy a terminar haciendo es que el texto diga lo que yo quiero que diga. Es decir, yo voy a hacer que el texto diga lo que mi teología dice. Pero yo no debo hacer ese tipo de análisis. Es nuestra responsabilidad como maestros, nuestra responsabilidad como investigadores, nuestra responsabilidad como educadores, enseñar las cosas como son. Es decir, nosotros tenemos que enseñar el texto como es. Y después les enseñaremos a los demás una conclusión teológica, lo cual es válido. ¿Esta conclusión teológica es la única que se puede sacar del texto? Definitivamente que no. Definitivamente la conclusión teológica, como lo expliqué al inicio del video, es mi comprensión del texto, de lo que Dios quiere decirme a mí a través del texto. Esta es una de las tantas conclusiones teológicas que tú puedes llegar, pero estas conclusiones teológicas tienen que estar armonizadas con el texto, con la arqueología y con la historia, para que el texto no diga lo que yo quiero que diga, sino diga lo que realmente Dios quería que diga. Entonces, para concluir, lo que hemos aprendido hoy día es que el personaje que escribió este texto, posiblemente mucho más allá del 3000 a.C., era que su imagen de Dios, su percepción de Dios, era un Dios papá y una diosa mamá. Entonces, hoy en día, lo que yo rescato y lo que saco a primera luz de este texto es que Dios no se hace mucho problema como tú percibas a Dios. Acabo de tomar un ejemplo de una iglesia ortodoxa comparada con una iglesia pentecostal. En ambos casos perciben a Dios de forma distinta. ¿Quiere decir que ellos están equivocados? No, es la forma en que ellos perciben a Dios y expresan su espiritualidad o su devoción a Dios de la forma en que ellos perciben a Dios. De la misma forma que lo hizo este personaje hace unos 3000 años atrás. Entonces, hoy en día, de iglesia a iglesia, la forma en que se percibe a Dios puede cambiar. Pero ese no es el meollo del asunto. Es decir, Dios no se hace problemas con cómo tú percibes a Dios. Lo que Dios quiere de ti es un compromiso firme, un compromiso real en el cual tú le creas y tú vivas de acuerdo a lo que Él me pide que haga. Es decir, la forma en la que Dios me pide que haga está ahí en las Escrituras y lo he comentado ya largamente en otros videos. Aquí hay bastante información para rebanar, hay mucho pan por rebanar. Hay mucha investigación adicional que he tenido que saltar para hacer un video mucho más extenso de lo que ha salido este. Pero creo que es importante que cuando tú hagas un análisis del Antiguo Testamento, inclusive del Nuevo, no lleves tu teología del siglo XXI al texto. Porque el texto terminará diciendo lo que dice tu teología. Tú lo que tienes que hacer, como hemos hecho ahora, es dejar la teología por un momento en el escritorio. Ir al texto, ir al contexto, ver la historia, la arqueología, cruzarlo con otros pasajes del Antiguo Testamento, sacar primero una conclusión histórica, una conclusión del texto, y entonces después que tengamos eso, tomamos nuestra teología que hemos dejado en el escritorio y entonces la juntamos y hacemos una conclusión como es lo que acabo de hacer. Reitero, mi conclusión teológica es que Dios no se hace problemas como tú percibes a Dios. Lo que Dios busca de ti es que le creas, lo que Dios busca de ti es tener una relación de intimidad permanente a lo largo de tu vida.
Bien, me había comprometido con ustedes a comentarles por qué este humilde servidor pensaba de que este texto era tan antiguo. Y les voy a presentar una imagen. Esta imagen que ustedes ven a mi lado se encuentra actualmente en los museos. Esta imagen, en la parte inferior, lo voy a poner en un círculo, hay unos jeroglíficos, obviamente en egipcio, los cuales dicen literalmente los Chasu, que son seguidores de Yahvé. Entonces es evidente que estos cananeos, ojo, son cananeos, no son hebreos, que se encuentran prisioneros, muy posiblemente esclavos, en Egipto, de acuerdo a Manetón, al historiador Manetón, es un historiador egipcio del siglo III a.C. Y entonces estos Chasu eran literalmente, estaban en Egipto y eran esclavos, y su procedencia era de la zona de Canaán, de la tierra de Canaán. Entonces, ya en ese entonces, estamos hablando, ya que esta reliquia arqueológica está datada, fechada en el 1600 a.C., es muy probable que el concepto de que Dios los dioses decían hagamos, viene desde estas épocas. Es decir, es muy probable de que este texto o esta tradición oral que fue transmitida de generación en generación haya venido desde mucho más atrás del año 1000, ¿no? Como lo hemos visto en la vasija, que está datada en el 800 a.C., perdón, y la serie de evidencias históricas, arqueológicas. Habría muchos datos a los cuales he tenido acceso y he revisado, lo cual nos haría tener que hacer un video muy extenso para poder exponer toda la evidencia que nos muestra que la percepción antigua, es decir, la percepción entre el 1200 y quizás hasta el 1700 y un poco más, en la tierra de Judá, mayoritariamente la percepción de Dios sea Dios papá y Diosa mamá. O al menos Dios hombre y diosa mujer, ¿no? Entonces, bueno, yo lo dejo un poco aquí para que ustedes puedan seguir investigando, y espero honestamente haberte dejado más preguntas que respuestas, porque eso hará que tú también te veas motivado a seguir buscando y a seguir indagando más respuestas y más cosas. Espero que esta investigación te haya sido útil para poder entender mucho mejor el Génesis 1, 26 y 27. En otro video ya les hablaré de los primeros versículos, que también son muy antiguos y también han sido retocados en el post-exilio, y evidencias tenemos. Bueno, no los quiero retener más, simplemente agradecerles por el tiempo prestado, que Dios los guarde, los bendiga, y conmigo será hasta la próxima. Bye bye.